Lo que les voy a contar fue real y ocurrió en el terremoto que sufrió México hace 32 años, pero algunos creen que puede volver a ocurrir. La historia cuenta que a las pocas horas del terremoto de 1985, una noticia se hizo viral. Esta era que un niño pequeño había sobrevivido al terremoto, pero estaba debajo de los escombros. La noticia era la siguiente: la noche del 18 de septiembre, es decir, un día antes del terremoto, Luis Ramón, apodado como Monchito, pasó la noche en una vecindad del centro de la Ciudad de México, propiedad de su abuelo, pero a la mañana siguiente llegó el terremoto. Poco a poco la noticia se hizo viral y fue reportada y seguida por cientos de medios de comunicación nacionales e internacionales. Y es que todo el mundo quería ver el rescate de Monchito. El mismo presidente de México en ese momento, Miguel de la Madrid, dio órdenes estrictas de que no cesara la búsqueda y rescate de Monchito. Y así la sociedad mexicana encontró una noticia de esperanza y fe tras aquel doloroso terremoto que se llevó la vida de miles de personas. A partir de ese momento, brujos, cantantes, bomberos, rescatistas, el famoso Plácido Domingo, el embajador de Estados Unidos en México con su esposa, 2 hijos del entonces presidente Miguel de la Madrid, y hasta supuestos hijos de Jorge Negrete y Pedro Infante, llegaron a visitar la zona y a dejar apoyos. Pero los testimonios eran extraños y a veces hasta contradictorios. Y es que la zona se llenó de personas que querían ayudar: soldados, bomberos, rescatistas de otros países y voluntarios, que buscaban afanosamente rescatar a Monchito. Pero al haber tantas personas, sin ninguna dirección clara, todo se había vuelto un caos. Como por ejemplo, el ingeniero argentino Carlos Marbrán, un voluntario que trabajó varios días como intérprete con los rescatistas italianos, dijo que aunque ya habían pasado varios días, era casi seguro que no había muertos en el lugar, ya que según sus propias palabras, en la zona había ausencias de moscas y de olor a muerto. Pero así como no había certeza de muerte, tampoco había certeza de vida. Luego otro grupo de rescatistas aseguraron oír golpes desde el fondo de los escombros. Pero los días pasaban y el rescate no se lograba. Y no solo eso, no se sabía realmente dónde estaba Monchito. Pero entonces, después de tantos días, por fin los equipos de rescate italianos, israelíes y de la Marina Mexicana dictaminaron que allí no había vida y abandonaron el lugar. Pero entonces llegaron los jóvenes de la sección 5 del Voluntariado Nacional, los cuales empezaron a trabajar de inmediato. Lo primero que informaron es que con un aparato especial habían detectado signos de vida. Y fue así que durante una semana más se desencadenó en México las esperanzas de rescatar una vida, la última, arrancada al terremoto, y además con un equipo mexicano, en ese lugar donde los expertos internacionales habían dicho que no quedaba nadie vivo. Esto se volvió un apoyo a la moral caída de la sociedad. Algunos rescatistas dijeron que debajo de los escombros hicieron esta pregunta: si eres un adulto, da un golpe; si eres un niño, golpea 2 veces, y que ellos habían escuchado 2 golpes. Con esto, la esperanza de los padres del pequeño se reavivó al creer que su hijo podía estar vivo. Pero otra vez los días continuaron, y sin importar cuántas maniobras se hicieron, Monchito nunca apareció, ni vivo ni muerto. Por fin la búsqueda terminó el 11 de octubre, y es que era casi imposible que el niño hubiera sobrevivido tanto tiempo. Y así también se fueron las esperanzas de la familia, de los amigos, de los vecinos, de todo México. Pero entonces, en varios medios de comunicación internacionales, se comenzó a llamar al caso como el rescate imposible, porque según investigaciones de ellos, tal vez el pequeño Luis Ramón, apodado Monchito, nunca había estado vivo, y si lo estuvo, murió al instante de ocurrida la tragedia. Un especialista en psiquiatría en esa época determinó que el caso se había vuelto histeria colectiva, y es que tiempo después, los escombros fueron recogidos con máquinas, y aún así el cuerpo nunca se encontró. Y fue entonces que empezaron a correr teorías muy oscuras, y es que algunos periodistas de la época, con el paso del tiempo, aseguraron que Monchito nunca estuvo vivo bajo los escombros, sino que más bien, la familia del niño inventó la historia para acaparar la atención de los cuerpos de rescate, y así recuperar una caja fuerte que estaba en la propiedad del abuelo. Además, los periodistas aseguraron que un día después de encontrar el cuerpo del abuelo, apareció una caja fuerte con 12 millones de pesos, reclamada por la familia del menor, y que resultaba ser propiedad del dueño de Telas del Perico, establecimiento que se derrumbó junto a los de la vecindad. Y es por eso que esos reporteros dejaron algo muy en claro: el tal Monchito nunca había existido.
Pero esta no era la única teoría. Según algunos investigadores, la realidad es que la historia de Monchito fue una invención de los medios de comunicación de la época para desviar la atención que existía hacia una mala atención del gobierno. Esto frente a la catástrofe natural. Y es que después del terremoto del 85, el gobierno de México se vio rebasado. Además, el país vivía una gran crisis económica y tenía menos de un año para organizar el Mundial de Fútbol que se celebraría en 1986. Y es que durante varios días, la radio, la televisión y toda la prensa escrita bombardearon al país con la noticia de Monchito. Lo mismo daban a conocer la llegada de las brigadas extranjeras para rescatarlo, los testimonios de los padres del niño, cómo dio la orden el presidente Miguel de la Madrid para que no se cesara la búsqueda. Y es que así, la historia de Monchito se convirtió en el distractor perfecto para desviar la atención de la mala economía, el mal manejo de la crisis después del terremoto por el gobierno y la incapacidad del país de hacer el Mundial de Fútbol. Ya por último, lo más extraño es que por más que busquemos qué pasó con los papás y la familia de Monchito, esto después del suceso, nadie lo sabe. Es por eso que para muchos investigadores, algo así puede ocurrir en México, tras el sismo del 19 de septiembre del 2017.